Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Hoy queremos analizar y debatir con ustedes la realidad de la educación paraguaya y la posibilidad de su transformación. ¿Qué es lo que está caracterizando en este momento al escenario de la educación de nuestro país? Hay huelga de gremios docentes, tuvimos manifestación de gremios estudiantiles en las principales calles de la capital de la República. También se organizó la semana pasada un seminario internacional sobre política educativa en el marco de la reforma que lleva por denominación la transformación educativa en nuestro país. Los datos de los cuales disponemos en el ámbito educativo son más que preocupantes, son alarmantes. Si tuviéramos que buscar alguna denominación de la pedagogía en Paraguay, yo he utilizado la expresión la pedagogía del cangrejo, porque si comparamos los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes paraguayos en estos últimos 20 años, están empeorando, según datos oficiales de mediciones del propio Ministerio de Educación a través de la figura del Servicio Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, conocida por su sigla SNEPE. Por cierto, digo bien, los datos estadísticos son pocos alentadores. Se instaló desde el año pasado el proyecto denominado de transformación educativa, pero aún seguimos sin definirse cómo debemos entender esa expresión. ¿Por qué es importante entender esa expresión? Porque tiene que ver con la reforma de la educación. Y si hay algo que se tiene que precisamente definir es su alcance. ¿Cuál va a ser el alcance de ese término? Porque la reforma educativa de por sí genera un problema semántico, porque se habla de reforma educativa, en algunos casos solamente para hacer alguna modificación del plan curricular o para modificar la estructura del sistema educativo o porque se van a incorporar nuevos dispositivos proveídos por las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, tiene varios significados el concepto de reforma educativa. Pero también puede significar, aparte de los mencionados, puede significar una reforma integral del sistema, como lo que se pretendió en la década de los 90. Pero este proyecto denominado de transformación educativa en Paraguay aún no se ha definido qué va a significar o cómo se va a definir o cómo debemos, en definitiva, comprender. De eso queremos hablar hoy en Visión País, porque, como se suele decir en términos discursivos, el cambio solo es posible a través de una mediación. En esa mediación interviene justamente la educación. No es posible pensar en el cambio de la sociedad paraguaya al margen de la educación. De ahí el interés de Visión País en analizar este tema. Nos acompañan hoy en nuestro programa el doctor Raúl Aguilera. Hoy le presentamos en su carácter de exministro de Educación. Muy buenas noches, doctor Aguilera, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por esta invitación. Con gusto para analizar este tema en particular, el proyecto de transformación, sus efectos, las partidas, las acciones principales que se están llevando a cabo y bueno, cuál es la aspiración de ciudadanos que tenemos con respecto a la renovación total del sistema educativo. También nos acompaña hoy en Visión País el licenciado Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación, conocida por su sigla OTED Auténtica. Muy buenas noches, profesor Gabriel, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, y a la teleaudiencia también, a los miembros de la mesa, al doctor Raúl. Y estamos aquí para continuar el proceso del debate que por lo menos nos pueda encaminar hacia una posible transformación. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Karina, a nuestros invitados y también a la teleaudiencia. Buenas noches de domingo.
Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a David y a la audiencia. Después de una pausa, la semana pasada agradezco al panelista Juan Pablo Fernández por haberme reemplazado en la conducción. Tuve la invitación de una universidad pública de la República Argentina, que está ubicada en la Gran Buenos Aires. Me invitaron para ser parte como miembro titular de un jurado, un concurso público de oposición para la cátedra de política educativa. Por eso no pude estar con ustedes la semana pasada. Hoy estamos aquí precisamente para analizar y debatir la política educativa en Paraguay. Es decir, esta nueva política llamada transformación educativa. ¿Podremos emprender un proyecto de este tipo atendiendo a las características del escenario de la educación en Paraguay? Veremos durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La transformación educativa en Paraguay entre la realidad y utopía es el tema de análisis hoy en Visión País. Y queremos comenzar precisamente con los datos estadísticos. ¿Cómo está configurado en términos de matrícula el sistema educativo en nuestro país? Ustedes tienen ahí en su pantalla 1.600.000. Se estima la cantidad de matriculados en el sistema educativo nacional. Ahora bien, si tuviéramos que hablar de cuántos de esa cantidad están precisamente en el sector público, pueden visualizar el 81% de las matrículas se encuentra concentrado en las instituciones públicas. Y estos datos estadísticos queremos trasladar precisamente al doctor Raúl Aguilera, que estuvo en el máximo cargo de la administración de la cartera educativa. ¿Qué implica cómo hay que entender esta cantidad de matriculados, sobre todo en el sector público, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, doctor Aguilera? Bueno, primero confirmar que estos datos son fidedignos y reales, son los datos que se manejan públicamente y figuran en todos los diagnósticos de las instituciones que están trabajando al servicio de la educación. Efectivamente, si bien uno de los logros importantes dentro de este proceso de reforma educativa, hay un logro cuantitativo de que pudimos incorporar más niños y más jóvenes dentro del sistema educativo, hay una dura realidad de que también el propio sistema no puede retener a esta cantidad de gente. Hay un desgranamiento muy fuerte a lo largo de estos 12 años, pero también hay una cantidad de jóvenes que no están dentro del sistema educativo porque el formato que tiene hoy día la educación formal no es atrayente o no está combinado, armonizado con la realidad familiar. Hay muchos jóvenes con quienes nosotros hablamos en eventos formales e informales, en las playas, en las estaciones de servicio, que aún no han terminado su bachillerato, y el problema ante la consulta a ellos de por qué no sigue es porque no puede asistir por el régimen muy duro de lo que el ministerio tiene. Entonces parto diciendo de que actualmente las propuestas nuestras en educación son propuestas muy duras, muy rígidas, que no responden ni atraen a esta cantidad de gente que no están dentro del sistema educativo.
Precisamente creo que el doctor Raúl Aguilera describió de manera fehaciente uno de los problemas centrales de nuestro sistema educativo. Por eso queremos compartir con ustedes los siguientes datos que tienen que ver justamente con la deserción. Ahí ustedes tienen en su pantalla 240.546 jóvenes de entre 15 a 19 años no asisten a ninguna institución educativa formal. Ahora bien, si nos preguntamos por qué no asisten, la causa principal de inasistencia a las instituciones educativas de los jóvenes de entre 15 a 19 años es económica. 54.4% de los varones y 43.3% de las mujeres. Profesor Gabriel Espínola, la primera cuestión, la mayor cantidad de la matrícula está en el sector público, lo que claramente define la gran responsabilidad que tiene el Estado con la educación en términos de desafíos, digo bien. Y en segundo lugar, este problema de inequidad, que muchísimos jóvenes están fuera del sistema educativo. Una primera lectura en relación con estos datos estadísticos. Bueno, muchísimos jóvenes y hoy día muchísimos niños y niñas fuera de esa edad. Y así va a ser porque Paraguay tiene una inversión no más del 3,5% de su Producto Interno Bruto a la educación. Gobernaciones que distribuyen 60 días, máximo 90 días, de su presupuesto de complemento nutricional, o no desembolsa Hacienda para el almuerzo escolar para las instituciones destinadas a proveerse ese almuerzo escolar. Y menciono este elemento fundamental porque lo económico, probablemente la mención de lo económico finalmente se traduce en un problema concreto, cuál es la necesidad de la alimentación. El sistema educativo el año pasado expulsó 130.000 jóvenes, el año pasado. Hoy en los datos de fundamentación del presupuesto para el 2020, el Ministerio de Educación reconoce 93.000 que fueron expulsados el año pasado. O sea, estamos ante una situación más que crítica desde el punto de vista del papel que debe cumplir la educación pública, y evidentemente que con esta situación de precariedad económica, partiendo desde la irresponsabilidad misma del Estado, esta brecha y esta expulsión va a ser cada vez mayor. Como cada edición nos acompaña el Café Confitería Don Panadero con un rico café. Café Confitería Don Panadero, un espacio para compartir de lunes a viernes con colegas, familia y amigos. Todos los productos elaborados con materia prima representada por IHASRL. Doctor Bernardino Caballero, entre Guido Espano y Víctor Andrade. Asunción, WhatsApp 0986-334-177. Redes sociales Don Panadero PY. Café expreso descafeinado, alfajorcitos de maicena. El tema precisamente educativo no pasa más allá del discurso de nuestra clase política. No hay una traducción del discurso a políticas públicas efectivas, del interés real que el Estado demuestre hacia la educación. Y esto es una cuestión histórica. ¿Por qué acontece eso? Pongo en perspectiva para los panelistas. Bueno, quiero comenzar por la parte final, retomando unas cifras que en su momento las dio el doctor Aguilera en el seminario del fin de semana último, recordando que desde el 1989 a la fecha hubo 21 cambios en la titularidad del Ministerio de Educación. 16 personas, pero 21 cambios en total, porque algunas repitieron en más de una ocasión el dato. Pero esto podemos traspolar inclusive mucho más atrás, a la época de las grandes crisis políticas de principios del siglo XX, donde también la dinámica de esta crisis hacía que haya cambios. Digo esto, Francisco, por lo que está señalando sobre el tema de políticas educativas. Es muy difícil estabilizar políticas educativas cuando la educación depende tan sensiblemente del entorno político e institucional del país. Un primer dato. Y un segundo punto, creo que lo que apuntaron tanto el señor Gabriel Espínola como el doctor Aguilera,
es clave. Yo creo que la constante histórica de nuestro sistema educativo es la exclusión, la regla es la exclusión, la excepción es la inclusión, por razones socioculturales, razones socioeconómicas, las personas con discapacidad que no pueden acceder a la educación, pero parece que esa es la regla y el esfuerzo de las políticas complementarias es el que logró aumentar la matrícula, pero no se puede no termina el ciclo con adecuada retención dentro del sistema. Me parece que eso hay que pensarlo también en una perspectiva histórica, porque significa que la solución posiblemente sea mucho mayor que la solución puramente económica o financiera. Francisco, yo quizás parezca muy moralista mi posición, pero creo que hay mucha hipocresía detrás de todo lo que significa la búsqueda genuina de soluciones a los problemas que tenemos. O sea, yo particularmente creo que no va a haber transformación educativa hasta que no haya una transformación política y económica en este país. O sea, no se puede hablar de transformación educativa cuando nuestros docentes no llegan a fin de mes. No se puede llamar transformación educativa cuando nuestros chicos tienen que dejar la escuela porque su principal preocupación es mantener un hogar. ¿De qué transformación educativa vamos a hablar si vos no estás generando como país las condiciones básicas de desarrollo para que las personas puedan efectivamente, aunque sea abajo de un árbol, sentarse a estudiar tranquilos? O sea, yo creo que ahí coincido contigo, hay un doble discurso. Siempre que aparecen los procesos electorales aparece la consigna por la educación, pero a la hora de la verdad la hipocresía se nota en los resultados concretos de una discusión presupuestaria, por ejemplo. O sea, ¿cuánto destinamos como país a educación? ¿Quiénes son los responsables de votar año tras año el recorte hacia la educación? Todos los años tenemos el mismo problema. Todos los años se prometen ajustes salariales a los docentes y tiene que esperarse a la atención de una movilización, de una huelga, de protestas para empezar a discutir si se va a cumplir o no con ese aumento salarial. Digo esto porque si no, me parece que también somos muy idealistas pensando que en un foro, en un proceso de convocatoria abierta de discusión de la educación vamos a solucionar los problemas estructurales que dependen de otros aspectos. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca para el curso de diplomado en Derecho Electoral, que estará a cargo del profesor abogado Godofredo Fleitas, magistrado del Fuero Electoral. El curso de diplomado en Derecho Electoral se iniciará el 14 de septiembre, se dictarán los días sábados de 8 a 12 horas y tendrá una duración de 4 meses. La certificación del diplomado en Derecho Electoral está reconocido por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias. Los interesados en este diplomado pueden llamar por teléfono o enviar mensajes al 0981-256-726. Nos decía justamente el profesor Gabriel Espínola respecto de la realidad referente a las condiciones materiales que tiene que darse o cumplirse en el ámbito educativo para que realmente pueda haber aprendizaje. Describía también una realidad del escenario del Ministerio de Educación el doctor Raúl Aguilera, pero simplemente quiero recordar algo que se decía en las conclusiones del año 2004 en el Foro Latinoamericano de Educación que se realizó en la Universidad de Córdoba. Una de las conclusiones de ese foro latinoamericano decía: los hijos de los pobres en América Latina van a la escuela primero para comer y luego para aprender. Es decir, hay una serie, sin lugar a dudas, de desafíos que tiene la educación paraguaya, pero quisiera considerar lo que tiene que ver con esas condiciones materiales, si se quiere, biológicas, porque uno de los problemas en educación es que se parte mucho de supuestos. Suponemos que el chico viene bien alimentado a la institución educativa y el 48% de la población estudiantil, según datos oficiales de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, dice que se encuentran en situación de pobreza. Ante esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer, digamos, como para que se pueda aprovechar mejor el aprendizaje de los estudiantes, doctor Raúl Aguilera, atendiendo a esta coyuntura que se está planteando la transformación educativa en el Paraguay? Que no es una cuestión pedagógica, sino una cuestión social. Bueno, uno de los puntos que justamente esta semana en un foro organizado por el Ministerio hemos presentado como idea fuerza
es precisamente de que esta transformación, que debería convertirse en una política de Estado, debería tener un abordaje integral. O sea, esta nueva reforma o el nuevo proyecto de transformación tiende a fracasar si es que no se articula con otras políticas públicas de reducción de la pobreza, de salud pública, de seguridad, en fin, todas las áreas más sensibles socialmente hablando. Creo que es un elemento contundente y fundamental. Y eso no se pudo conseguir dentro del proceso de la reforma educativa en estos 27 años que llevamos en aula y desde la definición de la política pública. Lo otro, un temor mío y dentro del análisis es que este proyecto de transformación paralice a los gestores públicos de esperar un nuevo programa que en el mejor de los casos debería ser, o sea, yo soy optimista y digo en el 2022. En el 2022 tal vez la decisión sea comenzar un primer grado, un tercer grado, un séptimo grado, de tal manera que en 3 años podamos tener una cobertura y hacer una capacitación fuerte. Pero este tiempo que queda, 19, 20, 21, que no sea un año de paralización. Deberíamos estar mirando para revertir unas cuestiones de microprocesos. No sé, quiero ir a lo micro, a los aprendizajes, Francisco. O sea, ¿por qué no soñar en el primer ciclo y en algunos lugares empezar a enseñar por área, ya que tenemos problemas principales en áreas instrumentales? ¿Por qué no enseñar por área en el primero, segundo y tercer grado? ¿Cuál es el problema? Y especializarle al docente en los lugares donde se pueda. O sea, tenemos que empezar a mover este tema. Lo otro es que hay una cultura instalada, que es la cultura institucional de estar siempre dependiente de la directiva del ministerio. Y eso es un tema muy difícil de romper porque está en el pensamiento muchas veces del docente, del director, del supervisor. O sea, si queremos dar unos pasos más rápidos, tal vez tengamos que animar a las instituciones a generar inclusive su propio proyecto educativo, pero vinculado a un objetivo estratégico general. O sea, quiero como ciudadanos plantear qué se puede hacer y que no tenemos que esperar, tenemos que seguir avanzando, pero en paralelo hay que tomar decisiones puntuales. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay apoyó la realización de la 5ª edición de Noche de Galerías. A continuación vemos un resumen de este magnífico evento cultural. Creo que también es una oportunidad para que la obra pueda ser dada a conocer por su artista, puedas conocer la voz y la esencia que tratan de transmitir en sus cuadros. Fomentar la cultura en un país que estamos sedientos de aprender cada vez más y también de apreciar todo lo bello que hacemos los paraguayos. Y particularmente me está gustando bastante cómo realizaron el montaje de todas las obras. Estoy muy contenta porque encontré un montón de novedades en el ámbito del arte paraguayo. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Por dónde comenzar la transformación educativa en Paraguay? Me hace recordar el debate sobre la reforma universitaria en el Brasil, que se resumía ese debate de la reforma universitaria con la siguiente expresión: entre la educación que queremos y la educación que tenemos, la educación necesaria, ¿no? O lo que se puede. Y los datos estadísticos son tan crueles en Paraguay, y ustedes van a visualizar ahí en su pantalla, 1.300, digo bien, 1.300 predios escolares no tienen títulos. Y usted mira, y bueno, ¿y cuál es el problema si tienen o no tienen título? Lo que pasa es que el requisito legal es que si no tienen título, no se les puede hacer ninguna transferencia, es decir, no se puede hacer ninguna mejora
digamos, de la infraestructura de las instituciones educativas. Ni siquiera pueden ser objeto de donación. 1.300 o 1.300 predios escolares, reitero, no tienen título. Un dato de este año, 2019, 300.000 estudiantes iniciaron el año escolar sin sillas, sin pupitres y algunos sin aulas. En este contexto, plantear la transformación de la educación en el Paraguay, ¿es racional, profesor Gabriel? No, para nada no es racional, por más que la pregunta es medio conductista, digamos. Yo me sumo a la preocupación, y para mí no es nada moralista lo que dice Karina. No es que la educación está en crisis, la política está en crisis. Estamos sumergidos en una crisis económica. Como consecuencia de todo esto, lo social. O sea, afecta de sobremanera. Y lo que plantea el doctor Raúl, si solo se iniciara eso, ya es la revolución. Y el inicio de esa pasa por la desburocratización. Y ocurre que el ministerio tiene que controlar todo. Si no lo controla, pareciera ser que no existe el director, el supervisor, los coordinadores, los directores departamentales hoy y el ministerio. Y ese control es la pesada herencia de la dictadura. Porque no es un control para que el proceso sea mejor, sino para que no vayan de la mano de lo que se ha planteado, esto hasta aquí y de aquí, no, eso ya es otro problema. Y nosotros hemos sufrido esta semana eso. Los directores solicitando nómina por requerimiento de las direcciones departamentales. ¿Pero qué es eso? ¿Quién va a la movilización? ¿Quién no va? Tenemos a un ministro que sale a recibir a una manifestación y ocurre que ese ministro, irresponsable como tal, no incorporó en su presupuesto institucional lo que esa manifestación estaba requiriendo. Entonces la doble moral, la hipocresía es tal. ¿Pero por qué hace eso? Para mantenerse en el cargo. Porque supuestamente esa dotación de docentes lo va a respaldar ante el jefe, el presidente de la República, que de nuevo mintió a los docentes. Porque vemos hoy en el proyecto de ley del presupuesto entregado el viernes pasado por el ministro Benigno López en el artículo 238, el ajuste salarial será desde julio y existe la condicionante solo para quienes están en aula. ¿Dónde se definió eso? Entonces, cuando mentís o decís media verdad, ¿querés transformar? ¿Qué querés transformar? En realidad no estás queriendo transformar nada. Yo creo que el proceso que se pretende iniciar, que nos va a llevar a la transformación, es una generación de falsas expectativas. Aunque el profesor Gabriel calificó mi pregunta de conductista, sin embargo, la forma en que respondió evidentemente fue muy inteligente, porque no fue tan conductista la pregunta. La pregunta puede tener eventualmente dos respuestas posibles. Primero, que ante esta situación no se puede hacer la transformación, y segundo, precisamente porque así se encuentra el escenario educativo, requiere una transformación. Pero la respuesta fue tan inteligente porque hay un problema de fondo, que la educación es una decisión política. Y si la política hoy en Paraguay se encuentra en la situación en la que se encuentra, que no hay ninguna necesidad que nos detengamos en explicar, porque tenemos evidencia suficiente, las esperanzas evidentemente se reducen. Ahora bien, doctor Raúl Aguilera, ¿por dónde habría que empezar este tema de la transformación educativa? Usted bien señaló una cuestión que tiene que ver con la descentralización. Sí. ¿No? Pero aparte de la descentralización, ¿hay otro aspecto por donde debe iniciarse? Sí, esa es una pregunta recurrente de Francisco, ¿verdad? Dos veces ya me está preguntando porque estoy evadiendo, ¿verdad? Bueno, Francisco, yo creo que el primer paso está dado. Creo que en el año 2018, en la última etapa de mi administración, pudimos construir un consenso político. Si ahora mismo preguntáramos a los docentes, a la sociedad, si está dispuesta a acompañar el proceso de la transformación, todo el mundo va a responder que sí. O sea, hay un interés genuino y real de la sociedad de transformar, porque esto no va más, no va más. Los pésimos resultados de la educación
están confirmados por el Ministerio, certificados por evaluaciones internacionales. Creo que un primer paso está dado, que es el consenso. El segundo paso, hay que generar participación. Nosotros tenemos obligatoriedad de parte de la Constitución Nacional, de la Ley General, que no se puede concebir política pública sin la participación o dejando de lado el interés de la ciudadanía y de la sociedad. Por tanto, hay que construir con los buenos planificadores espacios de participación real, espacios legítimos en donde la gente pueda hablar, y deben estar acompañándonos los mejores referentes de la educación, de tal manera que eso se pueda sistematizar. Esto debería llevarnos a definir al menos 5 lineamientos de la filosofía de la educación. Y esa filosofía debe responder a la realidad política, a la realidad cultural, a esas aspiraciones que queremos nosotros. Una vez que nos pongamos de acuerdo en definir el norte del nuevo sistema educativo, empezamos a bajar el siguiente nivel, que sería definir los grandes objetivos de la educación paraguaya. Bajamos a los niveles hasta llegar finalmente a la definición curricular. Entonces, creo que ese es el camino obligatorio. No se puede saltar estos pasos si queremos llegar con planes de estudio. Plan de estudio va a ser el último producto de este proceso. Pero ese programa de estudio y ese plan de estudio, que es el conjunto de módulos, programas, debe responder justamente a estos lineamientos iniciales. Creo que por ahí va el gran camino que hay que seguir, y creo que hay condiciones en este momento. Yo soy muy optimista en que la gente quiere cambiar. Hasta el docente ya no le gusta este tema de seguir apostando a un proyecto que tiene grandes peros. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca al curso de diplomado en Derecho Electoral, que estará dictado por el profesor abogado Godofredo Fleitas, magistrado del Fuero Electoral. Este diplomado se iniciará el próximo 14 de septiembre, se dictará los sábados de 8 a 12 horas y tiene una duración de 4 meses. La certificación del diplomado en Derecho Electoral está reconocido por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias. Los interesados pueden llamar o enviar mensajes al 0981-256-726. Si tuviéramos que utilizar una metáfora, la metáfora del matrimonio, la reforma educativa en Paraguay este año cumple sus bodas de plata. 25 años cumplió la reforma educativa en aterrizar en el aula, en 1994. Grandes cambios no se hicieron. Y si hay algo que tenemos que reconocer sin lugar a dudas, más allá de que somos muy críticos, es precisamente que en la administración del invitado de hoy de Visión País, del doctor Raúl Aguilera, por primera vez se convoca a distintos estamentos como para hacer una revisión de ese proyecto de la reforma de los 90 y plantear precisamente la necesidad de la reforma educativa, que hoy lleva por denominación transformación educativa. Pongo en perspectiva para los panelistas, según el parecer de ustedes, ¿por dónde habría que iniciar esta tarea? Hay un elemento que está en curso que también hay que cumplir ahora, y que es la implementación plena de la nueva ley orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. Y ahí me parece que también se impone una revisión a fondo de la estructura del propio ministerio, y no solo del Ministerio de Educación, sino de aquellos otros entes que en la eventualidad de un planteamiento integral también forman parte de esta política. Porque hasta donde yo recuerdo, y el doctor Aguilera sí conoce muy bien del tema, al igual que Gabriel Espínola por su trayectoria, la estructura heredada es la estructura de un tiempo dictatorial. Tiene direcciones, tiene elementos de gestión que pertenecen a otro tipo de cultura política. Entonces la revisión no puede ser puramente de organigrama, sino también de los presupuestos de la organización del ministerio. ¿Quién es el centro de la actividad del ministerio? ¿Es el ministerio mismo, burocratismo, o es el niño que está en el aula? Creo que es, más allá, digamos, de la ruta que lleva al programa de estudios, hoy hay un desafío. Y hay leyes complementarias, leyes de aseguramiento presupuestario, leyes de participación de los municipios que están pendientes en todo este diseño. Pero van a tener que ser pensadas esas nuevas leyes en función de estos nuevos planteamientos. Y los gestos políticos, ¿verdad? O sea, yo realmente creo que si vamos a empezar un proceso de transformación en paralelo a lo que tiene que ver con la construcción
de ese modelo educativo que queremos implementar, tiene que haber un compromiso en todas las esferas del Estado paraguayo y garantizar, sea blindando un presupuesto, sea viendo los fondos de dónde quitar ese presupuesto para llegar. O sea, nosotros no podemos seguir discutiendo sobre el supuesto que alguna vez vamos a tener presupuesto. 3,5 del PIB invertimos, es una vergüenza. O sea, lo que plantea la UNESCO como base es el 7% del Producto Interno Bruto para educación y nosotros estamos a mitad de camino. Entonces, si nosotros no hacemos el gran acuerdo político-económico, mientras el proceso de participación, mientras el proceso de estudio, análisis, reflexión del modelo educativo está en marcha, tiene que ir de la mano de un acuerdo político-económico que garantice las condiciones que permitan, sobre todo, recuperar también la confianza. O sea, porque finalmente estamos hablando aquí de la posibilidad de pensar un modelo educativo en un modelo de país que queremos. Y la confianza se perdió. ¿Cuántos años hace que venimos hablando de lo mismo? ¿Cuántos años venimos prometiendo lo mismo? Coincido con el doctor Raúl de que la gente está predispuesta porque está cansada. Pero justamente la gente que está cansada es la gente que todos los días sale a batallar por ese modelo educativo. Y no son los que tienen la posibilidad de tomar las decisiones. Francisco, ¿me permite hacer una puntualización? Para ilustrar un poquito más algo de lo que había señalado antes del cambio estructural. En el transcurso de la semana se anunció la no culpabilidad de Ernesto Ojeda, dirigente estudiantil que había participado en una de las tomas. Ese legalismo autoritario es propio de las dictaduras. El querer resolver los problemas de la protesta social con la ley penal en la mano. Por eso digo que esa estructura tiene que ser revisada también de manera reflexiva para que sea democrática de acuerdo con lo que planteamos. Puede ser duro, puede molestar a algunos, pero la verdad es que si los dirigentes estudiantiles no llaman la atención, cuesta mucho que otras personas llamen la atención sobre escuelas que se caen, falta de acceso. A eso me refería con los cambios de gestión y de la institucionalidad en este nuevo tiempo. Tienen que ser pensadas para que eso no vuelva a ocurrir, porque esa es la reacción refleja. No existe, sin lugar a dudas, otro espacio privilegiado para el aprendizaje y la convivencia democrática que la institución escolar. De ahí la gran responsabilidad política, precisamente, del sistema educativo nacional. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay apoyó la realización de la 5ª edición de Noche de Galerías. A continuación vemos un resumen de este magnífico evento cultural. Creo que también es una oportunidad para que la obra pueda ser dada a conocer por su artista, puedas conocer la voz y la esencia que tratan de transmitir en sus cuadros. Fomenta la cultura en un país que estamos sedientos de aprender cada vez más y también de apreciar todo lo bello que hacemos los paraguayos. Y particularmente me está gustando bastante cómo realizaron el montaje de todas las obras. Estoy muy contenta porque encontré un montón de novedades en el ámbito del arte paraguayo. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Por qué es importante definir claramente en qué va a consistir la transformación educativa?
Creo que estos datos estadísticos que compartimos con ustedes de alguna manera indica cuáles son los verdaderos desafíos que tiene el que está administrando el sistema educativo nacional en nuestro país. Uno de los problemas y desafíos más importantes tiene que ver precisamente con la equidad. De cada 100 matriculados en el primer grado, terminan los 12 años de escolaridad solamente 41. Imagínense, de cada 10, solamente 4 terminan la educación obligatoria y gratuita, porque desde el preescolar hasta el último año de la educación media, lo que conocíamos antes como la educación secundaria, en Paraguay se declaró por prescripción constitucional lo que es la escolar básica, es decir, desde el primer grado hasta el 9º. Después se enfatizó el preescolar y la educación media en el año 2010 con una disposición legal. Estamos hablando de niveles educativos obligatorios y gratuitos. Otra cuestión tiene que ver con la situación en la que se encuentran justamente las instituciones educativas. De 6.608 instituciones educativas públicas están en malas condiciones si vemos las dependencias de esas instituciones educativas. 87.9% están en malas condiciones la secretaría, 86.2% el laboratorio, 96.8% los talleres, 97.7% el salón multiuso y 94.3% la sala de profesores. Es decir, si tiene que darse unas condiciones biológicas, si focalizamos nuestra mirada en el individuo que es el alumno, pero también requerimos de otras condiciones, que precisamente es el espacio escolar, la infraestructura escolar. Y estas son las características en las que se encuentran las instituciones educativas. Obviamente se tiene que tomar decisiones de carácter estructural. En ese contexto, profesor Gabriel Espínola, ustedes como gremios docentes, la crítica generalmente a nivel de opinión pública que se instala respecto de los gremios es que solo muestran preocupación respecto del tema salarial de los docentes. Sin lugar a dudas, es legítimo, es legal, es ético si se quiere. Pero se instaló ya también en los gremios lo que hace al tema de las debilidades de la política pública educativa en Paraguay. No solamente se instaló, se ha instalado y se ha proyectado aportes significativos. Las organizaciones sindicales en su oportunidad fuimos quienes de una u otra manera pudimos hacer que la injerencia partidaria deje de ser la constante para los nombramientos e instalamos los concursos públicos de oposición. Ese es un aporte de las organizaciones sindicales. La formación continua y el permanente requerimiento de recursos para el efecto, que en algunos casos organización como la nuestra ha llegado hasta a acuerdos con universidades como la Católica y Gobernación, como la de Central en otros tiempos, no con esta administración, para el desarrollo de los cursos libres de verano y también de receso de invierno, para fin de que nuestros compañeros y nuestras compañeras se actualicen, habida cuenta que el Ministerio no ha tenido, sigue no teniendo, un programa nacional de formación continua. Lamentablemente, a pesar de los 65 millones de dólares que hoy Fondo de Excelencia se tiene disponible para capacitación, encajonado no sabemos para qué. Evidentemente, la necesidad, así como lo dice el doctor Raúl, de cambio, de transformación, está en el docente. Está ávido. Cualquier institución que proyecte una tarea de formación continua con cierto nivel, esa se llena de docentes. Si vemos la matrícula de las universidades en la carrera de humanidades, mayoritariamente son de docentes. O sea, está en el docente esa necesidad y ese espíritu de proyectarse para la transformación. Pero ¿cómo se va a producir transformación si lo básico este gobierno no lo cumple y no lo va a cumplir los anteriores? Llegamos a un acuerdo para que se ajuste el salario y, como mencionaba Karina, tenemos que estar movilizándonos para reclamar lo que ya está estipulado.
vos requerís, desde el ministerio se requiere, hay que capacitarse, hay que actualizarse, se producen becas importantes. Luego, ¿cómo se lo reconoce? 43.000 trabajadores de la educación hoy no perciben su actualización de escalafón docente. Significa 73 millones de dólares, que no está en el presupuesto para el año 2020. Entonces, si no cumplir los básicos, lo mínimo, anualizar la merienda escolar, que los útiles escolares sean durante todo el año, que la gratuidad sea efectiva, que eso que tú mencionas en esos datos, caramba, esas son las instituciones que tiene taller, que tiene laboratorio, y las que no tienen, o sea, las que tienen están en esas precarias situaciones, y las que no tienen. Entonces, yo creo que si no se toma la decisión política, como bien lo mencionabas tú, volvemos nosotros a reiterar, no será posible la transformación. Nosotros hemos dicho en su oportunidad, el primer indicio que nos puede dar cierta esperanza que podamos caminar hacia la transformación, lo tenemos que ver en las políticas presupuestarias, y eso no se visibiliza. ¿Cuál es la decisión política más importante para iniciar la transformación de la educación en Paraguay, doctor Aguilera? Creo que apunta en primer lugar a definir unos elementos básicos que son innegociables en el proceso de transformación. Definir los grandes componentes, porque eso es un punto a discutir en este momento. Nosotros todavía no tenemos claro, y hablo como ciudadano, si este proyecto de transformación va a abordar los 4 ejes de la reforma o va a abarcar solamente un solo eje. O sea, si vamos a hablar de la transformación curricular y sus efectos correspondientes, creo que este es un punto fundamental a definir. Lo otro, me parece a mí, que alguien lo dijo, los panelistas lo dijeron, que hay que proteger este proyecto de transformación ante eventuales coyunturas e inestabilidades institucionales. No es suficiente la Carta Orgánica, o sea, la Carta Orgánica es el último instrumento que se promulgó dentro de la reforma legal, aún con muchísimas deficiencias de la normativa en sí. Esa normativa deroga 19 artículos de la Ley General de Educación, algunos que tienen que ver inclusive con la conformación de los niveles, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un punto fundamental, garantizar un blindaje, y lo otro es asegurar los recursos financieros para poder hacer. Hay que recordar que si bien hay recursos no utilizados del FEI, que en perspectiva son 1.000 millones de dólares al 2023, de los cuales no hemos gastado, creo que, tengo que apretar el F5 ahí no para actualizarme, no hemos superado los 500 millones de dólares. O sea, hay mucho por hacer en ese aspecto. Yo creo que va. Y una decisión, algo que dijo David, que me parece a mí claro, el cambiar el modelo de gestión. O sea, pensar que se puede administrar la educación pública de Asunción no funciona, no funciona. La Carta Orgánica te da una mano, te dice que tenés que instalar direcciones departamentales. Estos directores departamentales deben ser gente del más alto perfil en el departamento, irreprochables profesionalmente, políticamente, académicamente, y que tengan la autoridad necesaria, y empezar a hacer crecer y empezar a transferir responsabilidades nuestras en el nivel central. El ministerio debería ser definidor de políticas y normas, como lo dice la Ley de Administración Financiera. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca para el curso de Diplomado en Derecho Electoral, que será dictado por el profesor abogado Godofredo Fleitas, magistrado del Fuero Electoral. Las clases se inician el 14 de septiembre, se dictarán los sábados de 8 a 12 horas y tendrá una duración de 4 meses. La certificación del Diplomado en Derecho Electoral está reconocido por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias. Los interesados pueden llamar o enviar mensajes al 0981, digo bien, 256-726. Ahora bien, ¿será una realidad o simplemente una utopía la transformación educativa en Paraguay? Pongo en perspectiva para los panelistas. Yo creo que va a ser una realidad. Incluso te diría que hay que sumar un actor político a la toma de decisiones, que es la ciudadanía. Así como la ciudadanía hoy se moviliza por algunas causas, la educación también merece una movilización ciudadana similar. Y no únicamente de los actores del entorno educativo, como podrían ser los gremios docentes o las asociaciones estudiantiles. Ya el sistema explotó, ya no hay vuelta atrás. Peor no se puede estar, para decirlo mal y pronto. En realidad, estar peor significaría desbarrancarse por completo. Entonces, a mí me parece que hay que sumar ese actor político también a la decisión,
y presionar en el sentido de que si no se toma la decisión hoy en el ámbito político institucional, se va a tener que forzar desde el ámbito ciudadano. Pero sencillamente porque ya no da más la situación. O sea, si alguien está pensando por dónde comenzamos, creo que es la ciudadanía la que le va a hacer saber a la gente por dónde hay que comenzar. Hay que contar con la ciudadanía como actor político en esta decisión de transformación educativa que es impostergable y además supongo que tiene que ser irreversible. Ya explotó el sistema, no hay más, ya no se puede parchar más. Bueno, a ver, Francisco, a riesgo de quedar como pesimista, yo repito que veo muy difícil una transformación educativa sin una transformación estructural. O sea, y insto también a reflexionar qué hay por detrás del interés de que hayamos llegado a la instancia en que llegamos. O sea, ¿quién de alguna otra manera reprodujo un sistema para que estemos en el estado tan crítico en el ámbito educativo? ¿A quién le conviene que nuestro país esté tan mal en el ámbito educativo? Si realmente no le conviniera a nadie, estaríamos en otra instancia, donde todos genuinamente estamos preocupados. Pero la verdad es que no, la misma preocupación que puede tener la ciudadanía o aquella madre de un niño que se va a una escuela pública, no es la misma preocupación de los que toman las decisiones en este país. Entonces ahí me llama a la reflexión de instar a la ciudadanía para una transformación estructural que permita pensar en una transformación educativa. Yo veo muy difícil la posibilidad de que la educación se convierta en un ente aislado, que sea lo que queremos, que sea lo ideal, que sea una educación que permita pensar en un futuro cuando el país se está viniendo abajo. Literal, así, en 15 segundos, cada uno de mis invitados como una reflexión y un mensaje, digamos, respecto de este proyecto de la transformación. Profesor Garillo. Bueno, nosotros proyectamos una real participación de los trabajadores de la educación acompañados de los estudiantes y los padres de familia. Si no tenemos un modelo de sociedad que construir, así me sumo al pesimismo, entre comillas, de Karina. Probablemente esa transformación tiene otro interés y ese interés lo más probable es que esté anclado en lo que representa hoy día el Fondo de Excelencia. Doctor Raúl Aguilera. Que este proceso es irreversible para nuestro país. Hemos tocado fondo con la calidad educativa. Yo no sé si podemos ir un nivel más abajo en este momento y que este proceso debería iniciarse inmediatamente. O sea, deberían los actores políticos, la academia, en fin, todos los círculos de poder estar mirando a este proceso y acompañar. Si no conseguimos construir un mejor sistema educativo, de vuelta vamos a estar postergados a todo el proceso de desarrollo e innovación que pasa en este momento por el mundo. Agradecemos a nuestros invitados. Muchas gracias, profesor Gabriel Espínola. Muchas gracias, doctor Raúl Aguilera. También agradecemos a los panelistas. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay apoyó la realización de la 5ª edición de Noche de Galerías. A continuación, vemos un resumen de este magnífico evento cultural. Es muy importante de que las galerías nos ofrezcan esta oportunidad porque de esta manera se mueve la gente a ver obras de arte, a visitar las galerías y también los artistas se motivan para poder crecer. Conocí Noche de las Galerías en la 2ª edición que hice el recorrido y quedé impactado, maravillado, fui con unos amigos. Me encantó por la exposición que tiene Noche de las Galerías, por el acercamiento que tiene a toda la gente, ¿verdad? Que no iría a mi exposición o a ninguna otra exposición y puede tener acceso. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia,
innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La transformación educativa en Paraguay entre la realidad y la utopía ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañaron el doctor Raúl Aguilera, ex ministro de Educación, y el profesor Gabriel Espínola, secretario general de la OTED Auténtica. La situación, obviamente, el escenario de la educación en Paraguay es poco alentadora. Queremos en esta conclusión focalizar nuestro análisis y nuestra mirada respecto de la evaluación de la educación paraguaya en PISA. Ubicación de Paraguay según evaluación de PISA. De 75 países que participaron de la evaluación, nosotros estamos en el lugar número 73 en matemática. En ciencias estamos en el lugar 70 y en lectura comprensiva estamos en el lugar 64 de los 75 países que participaron en la evaluación de PISA. Ahora bien, respecto de la evaluación de aprendizaje de los estudiantes, pueden visualizar en su pantalla. Evaluación de PISA de alumnos paraguayos. 9 de cada 10 evaluados no cumplen con las competencias básicas en matemática. 8 de cada 10 evaluados no llegan a niveles mínimos de ciencias. 7 de cada 10 evaluados no alcanzan los niveles mínimos de lectura comprensiva. ¿Cómo mejorar esto? En primer lugar, la decisión política. Hasta ahora, la clase política no ha hablado de la transformación educativa. Y la educación, en primer lugar, es una decisión política para poder preparar y facilitar las condiciones que se tienen que dar. En segundo lugar, el actor clave es el docente. De ahí la expresión que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. La mejor manera de cambiar estos datos estadísticos, el escenario de la educación paraguaya, es precisamente tomando en serio la educación. Ojalá haya conciencia y esta oportunidad histórica nuevamente que tenemos de transformar la educación en Paraguay sea una realidad. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.